Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Muy buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. En esta noche vamos a conversar de una propuesta alternativa de educación. Han habido diversas propuestas que buscan superar las fallas de la educación tradicional y generar procesos holísticos en la formación de los estudiantes. Varios educadores en diversas épocas han desarrollado aquello, María Montessori, Ovidio de Crolí o Enrique Pestalozzi. En esta noche vamos a conversar sobre la pedagogía de este último, pero también cómo esta propuesta se cristalizó en uno de los planteles emblemáticos que tuvo la ciudad de Quito, por decirlo. En realidad no estaba meramente en Quito, pero fue varios quiteños estudiaron ahí. Me refiero a la Fundación Educativa Pestalozzi, el famoso PESTA, y para ello nos acompañan queridos amigos que conocen a profundidad esta propuesta y que participaron activamente en su desarrollo. Ellos son María Quintero, que es lingüista y antropóloga. En los años 90 coordinó el área de educación intercultural bilingüe del Centro de Investigación de los Movimientos Sociales, trabajó en el proyecto Educación Bilingüe Intercultural con NAYED y NEIF, ha desarrollado consultorías sobre temas educativos, comunitarios y desarrollo local. Es militante feminista, fue presidenta de la Junta Administradora de Agua Potable de Oyambaro y actualmente es presidenta de la Comuna Oyambaro. Ha estado por 50 años vinculada a la Fundación Educativa Pestalozzi, donde fue madre de familia en este centro. Y también nos acompaña Leonardo Will, novelista, ensayista, ha viajado por 40 países de América, Europa y Oceanía, ha realizado numerosos trabajos, entre ellos a bordo de veleros, diseñando y construyendo casas de madera. Ha escrito más de 200 artículos sobre diversos temas para revistas, tanto en Ecuador como en España. Sus padres fundaron la propuesta Pestalozzi, la Fundación Educativa Pestalozzi, y desde muy joven él participó activamente desde diversos roles en este proceso educativo tan emblemático para la educación. También está con nosotros Esperanza Chacón, educadora del Centro Experimental Pestalozzi, fue miembro de esta fundación educativa desde hace 25 años y ahora desarrolla su trabajo en Costa Rica en el Centro Educativo Casa Azula. Doy la bienvenida a estos tres queridos amigos que nos acompañan en este diálogo. Mi querido Leonardo, ¿cuáles son las bases filosóficas, metodológicas, el fundamento conceptual o pedagógico de la propuesta creada por Pestalozzi? Gracias por estar con nosotros. Hola a todos, hola Alexis, gusto estar aquí otra vez compartiendo algo de lo que conozco. Básicamente, para aclarar, Johann Heinrich Pestalozzi, como se llama Enrique Pestalozzi, era un pedagogo suizo, reformador de la pedagogía educativa, ¿no? Pero la Fundación Educativa Pestalozzi, a la que haces mención, tiene del Pestalozzi prácticamente solo el nombre. Cuando mi papá quería fundar el kinder, el jardín infantil, querían llamarle María Montessori, pero resulta que ya acá en el Ecuador había un María Montessori, entonces tenía que volver a hacer la cola o inventarse otro nombre. Dijo, bueno, ¿y qué nombre le pongo? Entonces, básicamente, como él es descendiente suizo y se acordaba de este pedagogo muy conocido, suizo Pestalozzi, sin conocer mayores detalles de la pedagogía como tal que proponía Pestalozzi, Johann Pestalozzi,
le puso el nombre Pestalozzi, ¿no? Resulta que acá, como sabes, es bastante típico poner nombres de personas conocidas a las instituciones educativas, como Alberto Einstein, sin que tenga nada que ver con Einstein, o varias pedagogías que no tienen nada que ver con la persona. En este caso, mi papá no sabía realmente cuál es el trasfondo de Johann Heinrich Pestalozzi, más que fue un reformador educativo en tiempos de la era industrial, ¿no? Pero para responder un poco a tu pregunta, el proceso de la Fundación Educativa Pestalozzi, que comenzó como un centro experimental educativo, tuvo varias, digamos, evoluciones. Primero comenzó como un kinder con la pedagogía Montessori, de María Montessori, y con la educación musical Orff. Pero poco a poco fueron pensando, bueno, ¿y qué mismo es esto? ¿En qué lineamiento puede seguir para poder tener los permisos, digamos, del Ministerio Educativo y de la educación de acá? Y esta evolución llevó a lo que en Europa le llaman la metodología Wild, porque tiene que ver, no es la metodología de Montessori, aunque usa materiales Montessori, trae a colación muchos diferentes conocimientos e investigaciones, por ejemplo, de Jean Piaget, etapas de desarrollo, de Humberto Maturana, el neurobiólogo chileno, sobre la autopoiesis y qué es el proceso de vida. Entonces, no se puede decir que viene de una sola línea como de Enrique Pestalozzi, ¿no? Como tal. Muchas gracias, Leonardo. Doy la bienvenida a María Eugenia Quintero Gordón, les decían, la querida María. Y cuéntanos, María, ¿por qué crees que es importante para los niños la propuesta educativa desarrollada en el Pestalozzi, en la Fundación Educativa Pestalozzi? Bueno, yo puedo decir desde mi experiencia, pero antes quisiera agradecer por la invitación que se me ha hecho y también congratularme por la presencia de viejos amigos como Esperanza, como Leonardo, con los que hemos compartido estos procesos, ¿no? En muchos años de esfuerzos. Es un gusto. También contigo, Alexis, gracias porque la vida nos unió y ahora el programa nos vuelve a unir. Les quiero... Bueno, ¿por qué creo que es importante la propuesta que se desarrolló en el Centro Experimental Pestalozzi y que muchas iniciativas la siguen desarrollando? Porque no es que ha concluido, no se puede hablar de una experiencia que ha muerto. Es una experiencia que sigue implementándose a través de otras iniciativas, tanto en el Ecuador como fuera del país. Creo porque primero el eje central es la preocupación sobre qué es el ser humano, cómo se desarrolla el ser humano, cuáles son las etapas de desarrollo del ser humano desde que nace hasta el final que muere, ¿no? Uno de los últimos libros que escribió Rebecca Will habla justamente de los procesos de vida en sus etapas terminales, ¿no es cierto? Entonces, la importancia es para el ser humano y obviamente el niño o la niña como eje de ese ser humano. Entonces, la propuesta educativa que se impulsó se centra en la necesidad de respetar procesos de vida de esos seres humanos que fueron los niños y fueron los jóvenes, y también se pudo experimentar sobre las iniciativas para los adultos aquí en lo que se planteaba para el proyecto integral León Dormido. Entonces, eso podría yo decirte, ¿no? La importancia en el eje de la vida, en el eje del ser humano y su desarrollo. Muchas gracias, María. Esta visión, como anotaba Rebecca Wild, era pues una fundadora de este proceso, autora de libros, sistematizando también y teorizando, si es que cabe el término, sobre estos procesos. Esperanza, bienvenida, mucho gusto que estés con nosotros desde Costa Rica. Quizás tú que fuiste docente, ¿qué podrías decirnos del rol del docente? ¿Era acaso como cualquier docente de escuela primaria, desde lo que se llamaría la pedagogía tradicional? ¿Era acaso un facilitador? ¿Era solamente un mediador? ¿Qué
particularidades tenía ser docente en el Pestalozzi? Bueno, en principio me gustaría agradecer por la oportunidad de compartir este diálogo con Leonardo Wild, con quien compartimos varios equipos de trabajo, en realidad para gestionar las actividades de la Fundación. Y María Quintero, una vieja y entrañable amiga, una de las madres que más trayectoria tuvieron y han tenido en el Pestalozzi aún hoy. Ambos realmente en cierto momento formamos parte de un equipo de coordinación que impulsaba los diferentes proyectos e iniciativas. Desde el rol de acompañante es desprogramar lo aprendido de ese paradigma obsoleto del sistema escolástico que practica la educación convencional. Y desprogramar significa asumir no el rol de enseñante, sino asumirse como aprendiz en ambientes preparados, relajados. Este aspecto de relajado siempre estuvo en manos de los acompañantes, y esto a través de no presionar, no exigir, no interferir en las actividades espontáneas y auténticas que los niños habían elegido por su propia iniciativa. Y esto es un desafío enorme, sabiendo que, y tuvimos la oportunidad, aquellas personas maravillosas con las que compartimos en estos años del Centro Experimental Pestalozzi, porque el Centro Experimental Pestalozzi era un semillero del cual salieron muchos compañeros y compañeras con esta visión integral de los procesos de vida. Y en ese sentido, al tener los referentes tan concretos como Mauricio Wild y Rebeca, fue maravilloso ese aprendizaje y ver de que uno podía mirar a un ser humano en un estado de espontaneidad siempre que hayan espacios preparados con base en la libertad. Y eso en el mundo fue muy inspirador. De hecho, florecieron muchas iniciativas alrededor del mundo y especialmente en Europa, porque ese trabajo que hicieron los esposos Wild, que fueron amigos queridos, lo hicieron de tal manera que produjeron un movimiento enorme que aún hoy siguen asumiendo esos principios de vida inspirados en una práctica que se reflejó en el Centro Experimental Pestalozzi, porque pueden haber grandes ideales, lindas filosofías, que si no se llevan a la práctica quedan en el aire. Y el Pestalozzi, que lo llamábamos con cariño el Pesta, fue eso. Este centro emblemático fue la posibilidad de llevar a la práctica una teoría que resonaba con nuestra vida para conservar la esencia humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza, María, Leonardo. Estamos, pues, queridos radioescuchas, mirando la experiencia de un plantel diferente, de un plantel emblemático, de un plantel de los primeros en trabajar lo que serían educación alternativa, quizás veremos con más particularidad, no necesariamente educación activa. Y vamos, mientras tanto, al primer corte musical y volvemos luego de esto para seguir conversando sobre el Pestalozzi y la propuesta educativa con una docente, con quien fuera una madre de familia y con quien fuera también uno de los promotores de este trabajo. Volvemos en un momento. Nos detenemos un momento en Rompe el Muro. En Voz Andina Internacional proyectamos un espacio de contenido educativo. Juntos. En cualquier momento. En Facebook busca Radio Voz Andina. En contacto siempre. Estamos de vuelta en su programa educativo Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional, en esta noche conversando sobre la propuesta educativa del Pestalozzi. Mi querido Leonardo, ¿tú qué me podrías decir sobre
cómo surge y cómo se desarrolla esta propuesta, sin duda innovadora en Quito, en un Quito de los años 80, ¿no? De los fines de los 70, que tenía sus particularidades como tal. Sí, Alexis, verás, en primer lugar, cuando yo nací, mis papás de pronto se dieron cuenta que no sabían qué hacer con un niño chiquito, no entendían qué pasaba. Y una amiga de mi mamá le había entregado unos libros de María Montessori, se puso a leerle esos libros y mamá decidió hacer unas prácticas y estudios con Montessori en Inglaterra a distancia y llegó a ser instructora Montessori. Cuando ya nace mi hermano, después de que tuve una experiencia en un plantel chiquito, un kindergarten en Cali, donde estábamos viviendo, yo tenía 4 años de edad, cuando nace mi hermano, después acá ya en el 75, nosotros vivíamos en una hacienda de unos amigos socios en la parte de Tabacundo, vinimos a Tumbaco y decidió mi mamá hacer un jardín infantil Montessori, como te comenté, para que tenga mi hermano chiquito, Rafael, un espacio para su educación, ¿no? Y es a raíz de esta necesidad de familiar que surge el Pestalozzi. Se fueron uniendo otras personas y a través de los años llega a darse lo que hoy se conoce como el PESTA, ¿no? Y como te conté, con este desarrollo, esta investigación constante de qué es lo que es aprender. Realmente en la sociedad estas preguntas no se las hace a profundidad y a cabalidad. Se siguen lineamientos muchas veces filosóficos, como decía Esperanza, teóricos de ciertas, no sé, ciertas personalidades en la psicología, en la pedagogía, pero ya esto de la práctica del día a día, de qué es lo que es aprender, qué es lo que es crecer, qué es en etapas de desarrollo, fueron cosas que papás fueron trayendo en sus lecturas y en sus investigaciones. De ahí surge de que la metodología que se usaba en el PESTA, si se puede llamarlo así, es una especie de amalgamación de diferentes conocimientos y prácticas que incluyen, como decía Esperanza y María, las etapas de desarrollo, etapas sensibles. ¿Cuándo es que nosotros como seres humanos estamos más sensibles para aprender ciertas cosas, para desarrollarnos en ciertas áreas? Básicamente el asunto de los respetos a procesos de vida llegó a ser central de la pedagogía del PESTA. ¿Qué significa eso? Significa que la vida tiene una estructura que, como decía Maturana, es autopoética, se hace a sí mismo. Entonces, cuando tienes un ambiente apropiado, un ambiente relajado, como decía Esperanza, estos organismos en estos ambientes se desarrollan de acuerdo a su plan natural, genético, o como quieras llamarlo. El no respetar estos planes, estas etapas de desarrollo implican en un cierto truncamiento en las posibilidades del ser humano de crecer a ser un ser humano. Y más bien se genera en un ser humano a semejanza de los currículums y de las expectativas de una sociedad, inclusive de una era que ya pasó, que es la era industrial, que se formen toditos igualitos, todos sentaditos, todos obedientes, sin cuestionar las autoridades y prácticamente llegar a ser parte de un sistema que, como vemos, está afectando al planeta entero con sus tergiversaciones de la naturaleza, etc. Entonces, esto es, digamos, a grosso modo, la idea detrás de la educación del PESTA. A nivel práctico, ¿cómo se lleva esto a cabo? Bueno, Esperanza y también María podrán contar algo de esto, pero básicamente se trata de generar ambientes preparados, apropiados para las diferentes edades de los niños, en este caso de 3 a 6 años, de 6, 7 a 8, 9, 10 y así, ¿no? Y todo lo que los niños y los jóvenes pues hacían era estar en esos ambientes, interrelacionados con el ambiente, donde adultos trataban de ver de que sea un ambiente se mantenga relajado y de, por ejemplo, a veces mostrar, bueno, material de matemática, cómo es que el adulto utilizaría y el niño de esta manera podría aprender
viendo, sin que se le diga, ahora tienes que hacer esto, en este momento tienes que aprender matemática o lenguaje, que es lo típico de la educación formal tradicional. No sé, tal vez ahí María y Esperanza quieren acotar más. Y sí, quizás Esperanza, desde tu perspectiva como docente de lo que plantea Leonardo, no es esa estructura lineal del día a día. ¿Cómo acotarías lo que él manifiesta y cómo era, digamos, un día de trabajo desde sus bases más generales, digamos, en el PESTA? Bueno, tal vez de una manera romántica podría decir que un ambiente preparado es dejar ser el otro, que el individuo sea lo que es en su esencia, porque viene con un plan interno de desarrollo que se activa en condiciones apropiadas, en la libertad que se le proporciona para que pueda ejercer su autonomía y desarrollar ese plan interno de desarrollo, para que se activen sus potencialidades. Y puede parecer como muy romántico, muy poético, pero en la práctica, un ambiente libre, desde la perspectiva que venimos del sistema tradicional, a mí me impactó cuando llegué a conocer el Pestalozzi con mi hija de 3 años, que el Pestalozzi era un tipo campamento, como algo que parecía un permanente recreo. No entiendes al principio cuando ves un ambiente de libertad y te haces las ideas de que en este espacio los niños no van a aprender, porque venimos con ese esquema de la escuela, del aula, del horario, del calendario, pero en un ambiente preparado ocurre que tú creas como una red de ambientes preparados, una red compleja, una red activa, orgánica, que ese es el conjunto de áreas, estaciones, rincones de interés, y que los niños, al tomar contacto consigo en un ambiente relajado, toma contacto con sus necesidades y puede elegir qué necesita y qué no necesita, qué le gusta y qué no le gusta. En ese sentido, comencé a entender que lo que se trataba es de que el adulto está presente para facilitar información, recursos, lo que fuera, y el niño por sí mismo va preguntando, es curioso, es activo y pregunta qué hago, cómo se juega con esto. Y cada material, como mencionó Mauricio, Rebeca, conocía el método Montessori, conocía los materiales. Para ella eso era, ella lo hacía con mucho placer, con gusto, lo disfrutaba y ese gusto nos transmitía a los que estábamos parte del equipo de acompañantes. Entonces, cada material tiene inmerso, implícita, las reglas, el propósito y una manera de presentar que no siempre sucede porque un niño es inquieto y quiere hacerlo de una manera sensorial, experimental, y nosotros lo que hacíamos es acompañarle solamente con una regla clara, no destruir el material, no lanzar, no tirar, pero si él podía tantear y explorar el material a su manera, con ciertas reglas básicas, lo hacía. Y esto es la mayor pregunta, es la pregunta del millón. ¿Cómo aprenden los niños en un ambiente preparado y relajado? Y realmente las respuestas están en ese día a día, cuando los niños se están imbuidos en sus actividades, porque ellos lo han decidido. Cuando los visitantes llegaban al Pestalozzi y miraban esa actividad intensa en diferentes rincones, pensaban que los adultos les decíamos. Y era impresionante cuando constatábamos que cada uno había decidido la actividad que realizaba y lo hacía con placer. Entonces entendimos que los niños y niñas aprenden con alegría cuando ellos se sienten parte de esas decisiones y gozan de la actividad. Muchas gracias, Esperanza. Y asimismo, parte de la propuesta tomaba en cuenta el rol de los padres de familia. No es como se decía, el padre deposita al hijo en la escuela
y lo retira al final, si no tenían un rol integral. Sobre esto, querida María, cuéntanos de tu experiencia como madre de familia. Tú eres también educadora, antropóloga, has trabajado en procesos de educación, pero en esta parte como madre de familia, ¿qué rol debían cumplir los padres? Bueno, para los padres de familia fue un desafío porque nosotros enviábamos a nuestros hijos por 4 horas al Centro Experimental Pestalozzi. El resto de horas pasaban en la casa, ¿no es cierto? O sea, la responsabilidad de los padres en poder tener una, digamos, coherencia, es lo mínimo que puedo decir, una coherencia entre lo que pasaba con nuestros hijos en el Centro Experimental Pestalozzi y lo que pasaba con nuestros hijos en nuestros hogares. Eso obligaba a los padres a primero tener una comprensión de qué era la propuesta educativa en la que habíamos optado los padres por poner a nuestros hijos, conocer un poco más, involucrarnos más, y eso exigía de nosotros bastante, ¿no? Porque exigía ir a observar el funcionamiento del Centro Experimental Pestalozzi, observar y callarnos, porque teníamos que observar desde el sentido de la presencia, es decir, sin intervenir, observar el funcionamiento del centro experimental sin tener juicios de valores a priori, simplemente observando y aprendiendo nosotros de lo que ahí se desarrollaba. Luego teníamos reuniones permanentes con los acompañantes, como dice Esperanza, con lo que en el sistema se dice los profesores. Aquí se habla de acompañantes, es decir, personas que acompañan los procesos de nuestros hijos en este caso, ¿no? Luego teníamos reuniones con los acompañantes, cómo ven los acompañantes a nuestros hijos, reuniones mensuales de padres, ¿no? Donde los padres expresábamos las inquietudes, que casi siempre era entre las contradicciones que vivíamos entre nuestros hogares que no tenían ambientes preparados, ni posiblemente los padres que no podíamos hacer una presencia permanente con nuestros hijos, y lo que ocurría en el Pestalozzi de tener nuestros hijos la oportunidad maravillosa de tener un proceso de acompañamiento y de respeto. Entonces, los cuestionamientos para los padres eran permanentes, nos gustara o no nos gustara, es decir, te planteabas, bueno, soy respetuosa con mi hijo, tengo un ambiente preparado en mi casa, ¿en qué etapa de desarrollo está mi hijo o mi hija? ¿Cómo enfrentar esos desafíos de embarcarnos en la vida productiva? Porque el mayor problema que tiene la educación es que los padres estamos trabajando ahora día y noche, papá y mamá, ¿no es cierto? Y nuestros hijos están botados. Y en el mejor de los casos, ahora los abuelos somos acompañantes de los nietos para que los padres puedan cumplir sus funciones productivas. Es decir, el sistema atrapa al núcleo familiar y desatiende a los niños, ¿no es cierto? Ese es el sistema en el que vivimos actualmente y que vivíamos también cuando funcionó el Centro Experimental Pestalozzi. Entonces, las contradicciones que teníamos nosotros entre nuestra capacidad de tener una presencia con nuestros hijos real, darnos el tiempo para ese acompañamiento y la presión que ejerce sobre nosotros o ejercía sobre nosotros el sistema para poder trabajar y tener los recursos para sustentar a nuestras familias. Entonces, los padres sí vivíamos crisis fuertes, digo yo, crisis fuertes de existencia, ¿no? Crisis existenciales grandes, y creo que vivíamos también un proceso de aprendizaje permanente, o sea, que no nos dio la universidad, que no nos dio el mundo académico, que no nos daban los libros, sino la experiencia que estábamos impulsando. Y el rol de los padres, al menos en una gran etapa de funcionamiento del centro experimental, era tener esa presencia para poder garantizar, digamos, la continuidad del proyecto de vida en el que nos habíamos embarcado. Era una opción para nosotros de vida. Muchas gracias, María. Gracias, Esperanza, Leonardo. Estamos configurando, estamos viendo aspectos fundamentales de lo que fue una propuesta innovadora que lastimosamente no
no se repite en su dimensión, al menos de lo que yo conozco, no hay una experiencia similar. Pero para continuar dialogando sobre esto, vamos ahora a una segunda pausa musical y volvemos para conversar en esta noche con María, Leonardo y Esperanza sobre la propuesta educativa del Centro Experimental Pestalozzi. Volvemos en unos minutos. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos, en cualquier momento. Sigue a Voz Andina Internacional en Twitter, @Radio Voz Andina. En contacto, siempre. Estamos en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Esta noche conversamos sobre la propuesta educativa del Centro Experimental Pestalozzi, un plantel emblemático en la ciudad de Quito. Leonardo, ya nos has mencionado sobre los procesos pedagógicos, metodológicos. ¿Qué particularidades podrías dar en esto de la enseñanza, el aprendizaje de los niños y jóvenes, los intereses particulares, cómo canalizar esos intereses? Porque se han dado resultados particulares, son gente que salió no desde esa visión particular de ser el profesional neto como la meta absoluta, sino diversos campos, diversas áreas y diversas liberaciones, diría yo. Sí, bueno, es un proceso, como te digo, que fue evolucionando a través de los años para llegar a una especie de comprensión de lo que implica aprender. Neurológicamente, ¿qué significa aprender? Entonces, la idea de que enseñar es el lado opuesto de la medalla de aprender es errónea hablando neurológicamente. Cuando uno enseña, uno está impartiendo, no sé, conocimientos, opiniones, ideas, certezas, que uno espera que el otro las acoja como que fueran así para la persona. Pero la vida no funciona así. Entonces, la pregunta un poco es cómo funciona la vida en lo fundamental. Y la idea es de respetar procesos de vida. En el caso de la educación formal, no se respetan procesos de vida. Realmente el que un niño tenga que ser sentado 6 años, 12 años de su vida en ambientes que, digamos, del punto de vista sensorio-motriz son desiertos, no permite que una persona realmente crezca a ser humano completo. Si nosotros como seres humanos hemos logrado en la sociedad llegar a ser algo o alguien, muchas veces no es debido a la educación, sino a pesar de la educación formal de la era industrial, que ahorita está exacerbada con tecnologías digitales que nos separan aún más de la naturaleza, ¿no? Entonces, en los ambientes preparados del Pestalozzi, se trataba de que no sea por horarios, sino por edades y por, entre comillas, etapas de desarrollo. Entonces sabe, neurológicamente, según lo que investigaba Jean Piaget, también lo que había investigado María Montessori, cuáles son las necesidades reales, sensorio-motrices y afectivas de niños de cierta edad. Y los ambientes se los preparaba de tal manera que cuando un niño entre, encuentre lo que necesita en ese ambiente, y sin que nadie le tenga que decir, ahora tienes que aprender esto o hacer este juego o lo que sea, puedan captar del ambiente las estructuras de la sociedad, de la cultura, con materiales, digamos, de matemáticas, de idiomas, que estaban hechos de tal manera para que sin que tenga que un adulto indicar, enseñar o obligar a que se use de cierta manera, los niños al hacerlo automáticamente absorbían esto. Y esas estructuras externas se convierten en estructuras neurológicas internas del ser humano, del niño. Y así sucesivamente de acuerdo a etapas de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que hay que aprender a leer y a escribir a la edad de 7 años de edad o 6 años de edad, ahora inclusive más temprano, es una idea que no tiene y no contempla qué es lo que es el lenguaje en el ser humano, qué es lo que implica la comunicación.
Cuando un niño se pone a hacer figuritas de la A, la B, la C, es un asunto sensorio-motriz, no comunicativo en edades tempranas. Luego la necesidad de comunicarse, de hacerse entender, les lleva ya a la etapa de 10, 11, 12 años de edad, a muchos, ahora sí quiero aprender a leer. ¿Cuántos aprenden a leer en los colegios tempranamente, a las 6, 7 años, 8 años de edad? ¿Y cuántos leen realmente? No sé cuántos libros han leído los profesores últimamente, si no es por obligación del trabajo. No lo leen con gusto, como decía Esperanza aquí. Parte de la problemática de la educación es de que hay la idea de que si no lo haces con gusto, ahí te pueden pagar. Entonces, si trabajas en algo que no te gusta, ahí tienes derecho a cobrar. Pero si tú tienes una pasión en tu vida, eres artista o como yo, escritor, al escritor no, lo hace con gusto, ¿para qué pagarle, no? O sea, esta idea de que si no sufrimos no debemos ganar nada es parte intrínseca, no solo, digamos, de la educación, sino de una especie de expectativa social, cultural. Al contrario, la vida funciona al revés. La célula, si no le gusta algo, no lo va a hacer. Si el ser humano no le gusta algo, no lo va a hacer a menos que tenga una obligación o con un castigo por no hacerlo. Entonces yo creo que esta idea de las particularidades del aprendizaje implica de que si tú tienes un ambiente preparado de manera relajada, puede ser lo que te gusta, vas a ser mucho más efectivo en tu vida en general. De hecho, ahora, por ejemplo, hay el instituto de Steven Kotler de investigaciones sobre lo que es entrar en flow, en inglés llaman flow, este estado de flujo, donde puedes ser 500 veces más eficiente y más efectivo en tus cosas, si es que logras entrar neurológicamente en este estado, que es un estado que la educación formal prácticamente neutraliza, evita que ocurra en el ser humano, porque todo viene de fuera. La estructura de la vida es de que de dentro uno decide lo que quiere que entre y uno decide que sale. En un examen te piden, quiero que me digas lo que yo te dije hace 2 semanas, tal cual como te lo dije. Yo doy un ejemplo: si es que alguien le da una manzana a alguien para que la asimile y realmente haga uso de la manzana, y después le pides que la devuelva de pronto con un brillito extra, no ha asimilado la manzana. Lo mismo ocurre con el conocimiento y con la comprensión. Además, confundimos esto de que conozco algo, por eso sé. No quiere decir que sea una comprensión. Esa comprensión se la adquiere solamente si es que además de tener una, digamos, una interacción de lectura, tiene una interacción también de experiencia. Al tener la experiencia, tú logras llegar a comprender, porque la comprensión es una estructura neurológica, biológica, de lo que llaman una mielinización del cerebro, de las dendritas y las neuronas, que te permiten captar esto como una red de captación de conocimientos y de experiencias. Esto es a la base de lo que es la educación del Pestalozzi, digamos, alzado un poquito a un nivel teórico, pero a nivel práctico era eso en el día a día que cuenta Esperanza y que cuenta María. En la casa, cómo se lo hace, en el Pestalozzi, cómo se lo hacía, y ahora, como decía también María Esperanza, no es que se acabó el Pestalozzi como tal, sino que en Europa, especialmente en España, Alemania, Suiza, Austria, Italia, hay iniciativas de este tipo, sino que acá, debido a las leyes educativas, a las imposiciones de evitar que existan otras experiencias que no sea la formal, es que es muy difícil tener ese tipo de iniciativas, porque prácticamente a nivel político y económico es como ponerle glifosato a la creatividad educativa del ser humano, ¿no? No puedes ser alguien creativo si es que del punto de vista legal no te permite tener ambientes que permiten la expresión total de lo que sería el ser humano. Bueno, puedo hablar más rato, pero Esperanza y María también creo que tienen algo que decir, ¿no? Sí, quizás sí, desde este punto, María, cuéntanos, ya ha hablado Leonardo sobre esto. ¿Cuándo desaparece, entre comillas, el Pestalozzi como el colegio, como el centro educativo? Y también, pues, después cuéntanos sobre esta generación de procesos de comunidad, ese trascender la escuela. ¿Cómo fue y cómo sigue dándose, por favor? Bueno, hubo digamos, tal vez algunos factores que incidieron para el cierre
del Centro Experimental Pestalozzi. Creo que uno de los factores fue el tema económico, es decir, padres obligados a trabajar y obviamente sin ninguna responsabilidad de ser coherentes con la propuesta que se impulsaba en el centro experimental, y con niños sin ningún acompañamiento de los adultos en sus hogares. Eso es un factor que fue crítico, digamos, para el centro experimental. Otro factor que fue crítico es el tema económico, porque si papá y mamá estaban trabajando eran por una necesidad económica. La presión económica fue muy fuerte. Hay que recordar la crisis que vivió el país, ¿no es cierto? La crisis bancaria, la crisis económica del país incidió muchísimo, pese a que en el Centro Experimental y la Fundación Educativa Pestalozzi habría oportunidades varias del uso de economía alternativa para poder apoyar a los padres. Se hacía todo cuando se construyó la red de economía alternativa, justamente que era una red que permitía garantizar niveles de sobrevivencia a las familias. Y entonces hubieron factores sociales, económicos y también de nuevos sueños, yo diría también de nuevos sueños. El crear la famosa comunidad intencional que se al cerrarse el Centro Experimental Pestalozzi, y se abrió lo que se llama el Proyecto Integral León Dormido, que yo diría ahora es un proyecto en crisis, pero que nació con un eje esperanzador de poder articular, digamos, el eje pedagógico, es decir, la educación de niños y jóvenes, el eje ambiental, de poder desarrollar propuestas agroecológicas, y el eje social, que es de articular a los que nos adherimos a esta propuesta en torno al sueño de crear una comunidad intencional, sabiendo que nosotros no veníamos sino de distintas experiencias de vida. Entonces la construcción de una comunidad intencional que se planteara formas de vida diferentes para enfrentar los desafíos del desarrollo de las familias, ¿no? Del desarrollo de las familias, del desarrollo de los hijos, del desarrollo de los jóvenes. Y ahí se creó los centros para actividades autónomas, es decir, lo que era el Centro Experimental Pestalozzi se transformó en el León Dormido, donde yo vivo ahora, en el Cuturco, en la comuna de Oyambaro. Se creó el Centro para Actividades Autónomas, no solo aquí, también en varias partes del país. De esto puede hablar con mayor amplitud, esperanza, porque su compañero era quien lideraba lo que era el acompañamiento a los centros para actividades autónomas. Entonces aquí las familias que quisimos construir esta comunidad intencional pusieron a sus hijos en el centro en el CEPA, que se llamaba así, de Centro Experimental Pestalozzi, pasó a denominarse CEPA, ¿no es cierto? El CEPA, y el CEPA hasta ahora sigue funcionando, con algunas variantes, porque en ese entonces, todos los años que funcionó el CEPA, los hijos de Leonardo fueron, digamos, participantes de ese proceso. Todos los años que funcionaron el CEPA tuvo una característica, que era estar adscrito a una comunidad intencional, por un lado, y por otro lado, estar adscrito a una propuesta de economía alternativa, donde el dinero no era la condición que marcaba la posibilidad de acceso a ese espacio educativo. Muchas gracias, María. Y pues ya dijo María Esperanza, cuéntanos un poco más sobre esto del CEPA, y quizás cuéntanos un poco sobre cómo los aprendizajes del Pestalozzi ahora están pues plasmándose en el trabajo que haces en Costa Rica. Bueno, sí, la transformación que dio Pestalozzi para radicalizar la propuesta y preservar la propuesta de respetar procesos de vida en ambientes preparados y relajados, sí surgió y se propuso en comunidades que estaban afines a la economía alternativa.
Y ese proceso sí fue liderado por Edgar Espinosa y inspirado, el inicio se inspiró en Rebeca. Rebeca, cuando fue a los mercados de Cosimía, de economía alternativa, vio que habían también participantes, niños y niñas y jóvenes, y le pareció que lo más adecuado era también hacer ambientes preparados en estos espacios. Y de esta propuesta fue consolidándose con la coordinación y los viajes y las rutas que realizó Edgar a las diferentes provincias del país. Ahí hubo un cepa bastante interesante en Cotacachi de unos compañeros indígenas que mantuvieron en cierto modo la coherencia de tener un ambiente preparado, y en una comunidad indígena resulta bastante interesante, y sobre todo cuando hablan también su propio idioma. Es bonito esta experiencia. Los aprendizajes que obtuve, bueno, yo me considero autodidacta, yo no fui profesora ni nada, y yo realmente aprendí en el Centro Experimental Pestalozzi. Yo estuve ligada a la Fundación 25 años, de los cuales 13 años fui compañera de ambientes preparados, acompañante con Rebeca y otro grupo de gente muy linda, muy maravillosa, que hizo de ese equipo un recurso que impulsaba esta educación. Yo también considero lo que mencionó María, y en cierto sentido también Leonardo, en que esta propuesta es un camino de vida, no es solo una opción educativa. En la vida de cada uno fue un camino que elegimos con otros parámetros poco usuales, desconocidos en el medio. Era como ir en un viaje contracorriente y hacer otro estilo de vida, una calidad de vida distinta. Y eso es una meta que las familias de en todo lado quieren, una calidad de vida. Y dentro de eso, la calidad educativa, la salud, la economía. Ahora, estos tres ejes son parte de muchas comunidades intencionales que he ido mirando. No obstante, esto se ha quedado grabado en las células, en cada célula de nuestros cuerpos. Yo creo que los tres, Leonardo, María, yo y mi compañero Edgar, que no está aquí, hemos coincidido en algo, ¿no? Que conocimos y que vivimos intensamente con Mauricio y Rebeca en estas iniciativas que configuraron lo que era la Fundación Educativa Pestalozzi cuando era la época de oro. Ahora sí, ya tiene una recesión, no ha podido salir de una crisis, pero esta propuesta de vida se queda enraizada, se queda en tu vida, y obviamente, como yo aprendí esto, no podía dejar de hacerlo, y vine invitada a Costa Rica con otro equipo de personas a impulsar lo que ahora, bueno, no quiero hacer propaganda, pero el proyecto que yo estoy se llama Casa Sula, que tiene bastante acogida a nivel internacional y nacional también, por un simple hecho de que las familias son jóvenes, padres, madres jóvenes que manejan las tecnologías. Nosotros somos de otra época, pero la gente joven quiere estar en las redes, hacer un video, y casualmente llegó Netflix porque supo que había Casa Sula, y vino y nos hizo una pequeña filmación, y de ahí tuvimos más de 10,000 vistas en la página web, y así como fueron dándose a conocer. Como dice, o todos podemos coincidir que no podemos replicar lo que fue el PESTA. Eso fue único, y fue en ese contexto, en esa situación, en ese momento histórico, que fue realmente que se reflejó y que produjo cambios, y en el Valle de Tumbaco surgieron muchas iniciativas alrededor de esa propuesta, también en otros contextos. Entonces, en el contexto de Casa Azul acá en Costa Rica, mantenemos este principio de respeto a procesos de vida, lo vemos como un paradigma de vida que tiene sus parámetros y que se basa en un enfoque educativo no directivo,
que algunos lo conocen, como dice Leonardo, como la pedagogía Wild, que nosotros lo rescatamos dentro de lo que era y que habíamos en permanentes conversaciones con Rebeca, Mauricio, María, y Leonardo, Edgar, el equipo de administración que había en ese tiempo, reflexionando en que la manera como podemos relacionarnos con ese ser humano para no interferir en sus procesos, conservar su esencia, era mediante relaciones no directivas, relaciones, bueno, que ahí es controvertido hablar de la horizontalidad de las relaciones, es una grande cosa que podemos hablar otro rato, pero en realidad se trataba de no dirigir al niño, de que él sea él, porque tiene un programa interno y no necesita de instructivos. Y ahí coincidimos con Maturana, que habla de que el ser humano es un ser social y que no necesita de instructivos, que es social, pero al mismo tiempo profundamente solo. O sea, unas reflexiones filosóficas interesantes, ¿no? Que nos llevaron a configurar una propuesta de vida y que muchos la asumen como tal y la reproducen y la recrean de acuerdo a la condición y a la gente que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, Muchas gracias. eso quería Okay. Entonces yo continúo con esa propuesta que está en mi vida. Muchas gracias, Esperanza. Estamos llegando al final de este programa. Antes de despedirlo, quisiera brevemente, pues, sus palabras finales. Leonardo, María, Esperanza, por favor. Bueno, Alexis, otra vez, muchas gracias por invitarnos acá a este espacio de conversación, de discusión. Me parece que es importante tocar estos temas. Si ves en el Ecuador y en el mundo, muchas de las ideas de respetar al niño y todo eso, en cierto modo, me parece que gran parte de esto viene del trabajo que mis papás habían hecho ya en el año 77 que se fundó el Pestalozzi, ¿no? Y ahora lo que pasa es que están usando mucho estas ideas, estos conceptos, estos ideales, como decir la ecogasolina, que no la hace ecológica, pero al poner la palabra no quise que es eso, ¿no? Yo creo que de mucho cuidado diferenciar entre lo que es puro marketing y lo que es una realidad detrás de estas propuestas educativas diferentes que se hacen, ¿no? Porque no porque sea una educación no formal, alternativa, necesariamente está respetando procesos de vida. Esa es la cosa, no es que es lo uno o lo otro. Hay una variable y una especie digamos, de diferentes niveles de respeto a procesos de vida, inclusive en algunas educaciones no formales o alternativas. Es peor que, en mi modo de ver, que a veces la formal, donde hay ciertas reglas claras de cómo se debe presentar y respetar a los niños, ¿no? Entonces, no quiere decir que estamos hablando de un asunto de dicotomía, lo uno o lo otro, sino es qué es lo que hay en el fondo de todo esto. Yo creo que este espacio que nos ha dado para tocar este tema es muy importante, porque si no se discute qué queremos como seres humanos, qué queremos como seres vivos, en dónde estamos parados, ¿no? Especialmente en esta época de ahora donde hay tanta controversia alrededor de muchos temas que hemos visto que la pandemia ha sacado a la luz y nos damos cuenta que muchas cosas no funcionan como dicen que funcionan. Muchas gracias, Alexis y María y Esperanza, por compartir este espacio. Estamos conversando. Muchas gracias, Leonardo. ¿No? También. Mi querida María, tus palabras finales, por favor. Bueno, yo creo que la idea que debe quedarnos a todos es que la vivencia de la experiencia del Centro Experimental Pestalozzi no ha muerto. Eso es muy, muy peligroso señalar, ¿no? O sea, como hablar del Centro Experimental como algo que ya no existe y que no ha dejado más que buenos aprendizajes, pero que ya se acabó. Eso es una idea absolutamente falsa. Creo que la vivencia del Centro Experimental Pestalozzi se sigue proyectando. Yo tengo a mi hija, Paulina Lazo, que fue participante del Centro Experimental Pestalozzi, que vive ahora en Mashpi y que impulsa el desafío de transformar la escuela de ese pequeño caserío de Mashpi, la escuela pública,
tratando de aplicar los principios que se aplicaron en el Centro Experimental Pestalozzi, ¿no? Directividad, participación de los padres, es decir, ambientes preparados, propuestas de economía solidaria y cosas así. Entonces, y así como la experiencia que está desarrollando mi hija en Mashpee, hay otras, ¿no? Hay otras que se siguen desarrollando en Tumbaco con matices que posiblemente han variado, ¿no? Pero, es decir, yo sí creo que el Centro Experimental Pestalozzi, sobre todo quienes fundaron esta experiencia, Mauricio y Rebeca Will, han dejado una huella no solo en el Ecuador, en el mundo entero, ¿no? Entonces, en Barcelona se sigue impulsando varias iniciativas que por eso se habla de la pedagogía Will, ¿no es cierto? Ya el mundo académico habla de la pedagogía Will. Entonces, eso es para mí lo fundamental, pensar que esto sigue, que los sueños no se han acabado, que seguimos Muchas gracias, María. Mejor. Muchas gracias, sin duda. Esperanza, por favor, tus palabras finales de esta conversación. Bueno, yo creo que los principios de vida no se pueden negociar, y cuando ya en cierto modo lo has integrado, siguen vigentes en tu vida y puedes recrearlos de la manera que has aprendido y que también aprendes más. Esto está vivo, esto sigue latiendo fuerte en nuestros corazones, siempre con la esperanza de respetar a ese ser humano para que conserve su esencia, la humana, y también en resonancia con la Pachamama, que es nuestra madre. Y de eso se trata, ¿no? De respetarnos y coexistir en esas diferencias y en esos otros contextos. Me alegra mucho ver a Leonardo, que no lo veo hace tiempos, y a María también, gran amiga. Y a Alexis, le voy a contar a Edgar que tú le conoces. Muchas gracias, queridos. Un abrazo grandote para todos. Gracias a todos, muchas Gracias por estas Gracias a iniciativas. todos. Muchas Chao, gracias a María, a Esperanza, a Leonardo por esta conversación. Gracias a ustedes, queridos amigos, que cada jueves están conversando sobre educación con nosotros. Soy Alexis Oviedo, les deseo salud y alegría. Gracias, como siempre, a Tito Chela en los controles. Estamos en Radio Voz Andina Internacional y nos vemos el siguiente jueves para conversar de otro tema interesantísimo de educación. Un abrazo a todos. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.